Hola, soy Santiago García y os voy a explicar en este vídeo brevemente en qué consiste el método de conciencia en acción. Vamos a ver por un lado lo que son las componentes de la madurez, lo que define a una persona que va cultivando su proceso y va siguiendo su camino de desarrollo personal, y lo que podemos definir como personas maduras, conscientes y autocontroladas. Luego vamos a ver también una descripción de los descarriladores, que no son más que los problemas típicos que solemos tener los distintos eneatipos por desplegar nuestra estrategia principal, nuestro eneatipo, lo que persigue nuestra personalidad para conseguir las cosas. Que yo siempre estoy convencido de que todos los proyectos del ego, entendiendo como el ego nuestro patrón automático de comportamiento, pues están abocados al fracaso, porque las respuestas automáticas no valen para todas las situaciones. Pero donde sí que nos vamos a meter a fondo va a ser en el proceso de conciencia en acción. Os voy a explicar en qué consiste, pero antes me gustaría que hicierais un ejercicio de pensar qué cosas muy concretas tengo que cambiar. Porque cambiar implica adquirir nuevos hábitos. Entonces me gustaría mucho que hicierais un análisis de cuáles son las cosas concretas que sabéis que dices, bueno, si yo me comportase de diferente manera, seguramente obtendría mejores resultados. Entonces, el proceso de conciencia en acción se basa en cómo funciona el cerebro de manera automática. El cerebro, pues, es una máquina de ejecutar patrones. Ha aprendido patrones desde que éramos pequeños, desde que empezamos a desenvolvernos en la vida, y lo que ha hecho ha sido ir adquiriendo esos hábitos de comportamiento y esa forma automática de hacer las cosas. Si consideramos el cerebro que puede funcionar en dos modos. Uno es el modo, digamos, consciente y el otro es el modo piloto automático. El modo consciente lo utilizamos cuando tenemos que aprender una nueva habilidad que no sabemos. Por lo tanto, nos requiere esfuerzo de poner atención en lo que estamos haciendo. Cuando hemos adquirido esa nueva habilidad, esas conexiones neuronales se han establecido y ese comportamiento pasa a almacenarse en nuestro acervo de conocimiento y de habilidades, y ya el cerebro, cada vez que tenemos que utilizar esas subrutinas, lo va a hacer con una eficiencia energética mayor. Es decir, si todos sabéis que si nos ponemos a estudiar nos va a costar mucho esfuerzo, pero cuando tenemos que aplicar lo que ya hemos aprendido nos va a resultar más sencillo. Funcionar en piloto automático es energéticamente eficiente, por eso nuestro cerebro tiende a hacerlo de manera continua. Os pongo el ejemplo de cuando, bueno, casi todos vosotros seguramente conducís, pues cuando estuvisteis aprendiendo a conducir, imaginaos lo que era meter la marcha, pisar el embrague, mover el volante, los intermitentes, mirar el retrovisor, todo a la vez. Y a la vez de todo eso, de hacer todas esas operaciones, hay que estar pendiente del tráfico y del entorno que hay fuera. Cuando nos sacamos el carné, pues seguramente que esa fue la sesión más agotadora de conducción de nuestra vida. Y a partir de ahí, según fuimos acumulando experiencia, pues ahora muchas veces conducimos y hacemos las cosas de manera automática y no nos damos cuenta, ni siquiera a veces recordamos lo que ha ocurrido en el trayecto. Entonces, en base a cómo funciona el cerebro de esta manera, el proceso de conciencia en acción, el proceso de cambio, lo que trata es de aprovechar esa capacidad que tiene el cerebro de trabajar de manera automática para incorporar nuevos hábitos que nos permitan mejorar nuestras relaciones y nuestro desempeño. Normalmente solemos tener más dificultades en aquellas zonas de nuestra vida donde nos cuesta más, nos da más pereza, es porque no tenemos habilidades incorporadas. Una colección de patrones, la colección de patrones más importante que tenemos es nuestro eneatipo, que es un conjunto de creencias que hemos adquirido desde que éramos pequeños, y ahora cuando llegamos a mayores seguimos manejando esas creencias, esa forma automática de comportarnos ante los eventos, y evidentemente pues hay veces que no nos resulta positivo y nos genera problemas. Entonces, ¿cuál es el proceso? Fijaos, el proceso está dividido en tres partes. Yo lo voy a asemejar, me gusta mucho el ejemplo del coche, ¿no? Una primera parte del proceso de darnos cuenta de qué es lo que estamos haciendo mal
es, ¿qué nos suele ocurrir? Por ejemplo, imaginaos que vamos en un coche por la carretera y vamos de camino a donde vayamos, a nuestro destino. Entonces, el modo normal, como he dicho, es el comportamiento en piloto automático. Es decir, vamos conduciendo y podemos ir hablando, escuchando la radio, incluso hablando por teléfono, algo que no deberíamos hacer, pero fijaos si se nos automatiza el proceso. Entonces, imaginaos que nos hemos saltado la salida y vamos por la carretera, teníamos que haber tomado el desvío y nos lo hemos pasado. ¿Qué ocurre ahí? Pues en ese estado de piloto automático, en ese estado estado durmiente, que vamos dormidos, lo que hacemos es que como que nos despertamos, ¿verdad? Es decir, esto no me cuadra con el patrón que yo tenía programado. ¿Qué es lo que hacemos ahí? Pues evidentemente nos despertamos, evaluamos la situación, recalculamos el camino y lo que hacemos es, una vez que tenemos la nueva situación bajo control, nos volvemos a dormir. Es decir, se nos produce un estado de alerta, un estado de ansiedad. Le buscamos una explicación a ese estado inesperado de ansiedad, de nervios, de que ha ocurrido algo inesperado y me obliga a prestarle atención. Me cuento una historia para calmarme, porque yo lo que trato es de volver a estar en un estado de tranquilidad y volver a seguir ejecutando aquellas cosas que estaba haciendo, de una manera tranquila. Me cuento una historia, es decir, pues me he pasado la salida, pues ahora ¿qué es lo que tengo que hacer? Pues ir hasta la siguiente, dar la vuelta o tomar el tal desvío o puedo tomar una ruta alternativa. Ya me he contado ese nuevo trayecto, entonces emprendo ese camino y vuelvo otra vez al punto de partida, volver a conducir en piloto automático. Y eso lo hacemos de manera constante. Hemos cambiado las cacerolas de sitio en la cocina. ¿Cuántas veces nos pasa? Que hemos decidido, vamos a reordenar la cocina. Colocamos las cacerolas en otro armario y tarda muchos días desde que yo voy a por la cacerola. No está aquí, la he cambiado, está en el otro lado. ¿Cuántas veces nos ha pasado eso? Que hemos cambiado cosas de sitio y nos damos cuenta en ese momento. Lo que ocurre ahí es justamente este proceso. Yo voy en piloto automático, de repente me doy cuenta, tengo un estado de alerta sobre que ha ocurrido algo inesperado, me cuento una historia y vuelvo otra vez a estar donde estaba. Entonces, el proceso de conciencia en acción se basa en este mecanismo que tiene el cerebro y en utilizar nuestras capacidades naturales. La idea principal es abrazar nuestra naturaleza, nuestras capacidades y nuestra estrategia cognitiva, lo que nos pide nuestro eneatipo, para cambiar esos hábitos. No podemos cambiar de la noche a la mañana. Podemos estar en un curso de eneagrama, nos pueden explicar un montón de cosas, nos pueden decir todas las cosas que podemos hacer para que nos vayan bien las cosas, podamos cambiar y tener un montón de herramientas, pero esas herramientas hay que entrenarlas. Yo no puedo llegar el lunes y ser una persona nueva, no, porque todo eso está muy metido en mi cerebro, esos hábitos están muy cristalizados y en el momento en el que mi personalidad me secuestra o vivo las situaciones del día a día, lo normal es estar funcionando en piloto automático. Y en piloto automático significa no ser consciente, no tener conciencia plena de lo que estoy haciendo en ese momento. Entonces, viendo este triángulo de comportamiento que hemos comentado, el proceso se basa en adquirir nuevos hábitos que los vayamos incorporando a nuestra forma habitual de comportarnos. Pero esos hábitos no van a ser unos hábitos cualquiera, sino que vamos a seguir un proceso para incorporarlos. Y lo que vamos a hacer es, como no podemos cambiar de eneatipo, sí que podemos mejorar, no podemos cambiar de tipo de personalidad, pero sí que podemos incorporar estas nuevas cosas que nos van a implicar una mejora sustancial. Entonces, ¿cuál es el proceso que vamos a seguir? Vamos a hacer una evaluación consciente, nos vamos a darnos cuenta nosotros mismos de qué es lo que tenemos que cambiar, qué es lo que tengo que me genera problemas, qué comportamientos tengo yo que me generan problemas. Hagamos una lista de cosas. ¿Pero qué cosas? Cosas muy sencillas, muy sencillas. Por poneros un ejemplo, si yo soy un 1 y tengo problemas de relaciones en el trabajo, en casa,
Bueno, pues puedo elegir, por ejemplo, todas las mañanas tomar la decisión de que cada persona a la que vea la dedique una sonrisa y la de los buenos días. Estoy hablando de cosas así tan sencillas. Si yo soy un eneatipo 3, lo que puedo decidir es que me voy a meter en mi agenda, voy a reservar una hora todos los días para hablar con alguien, para contactar con alguien a quien yo aprecio. Si soy un eneatipo 7, puedo decidir que cada vez que esté con alguien, estar muy pendiente de lo que dice. Y ese impulso de interrumpir y de hablar yo antes de que termine, tomar la determinación de esperarme a que la otra persona termine. Esos son pequeños trucos que podemos hacerlo cada eneatipo. Es decir, es que esto son cosas pequeñas. No podemos hacer grandes cambios. Si hacemos grandes cambios seguramente fracasaremos porque casi ninguno tenemos esa capacidad. Además hay que decir que el cerebro tiende a trabajar en piloto automático porque es eficiente energéticamente. Eso implica que no podemos tener conciencia plena constantemente. Muy pocas personas logran hacer eso. Y además lo logran con un entrenamiento enorme y lo logran a lo largo de una vida. Lo normal es trabajar en automático. Y lo fantástico es que ese automático nos funcione. Y si no nos funciona, podemos incorporar nuevas cosas. Pero ese es el objetivo de este proceso. Entonces, una vez que yo he decidido que debo tomar la decisión de qué comportamiento, bueno, tengo una lista de cosas y voy a elegir el primero de la lista, o el que yo quiera, voy a elegir, voy a cambiar esto. Lo siguiente que tengo que hacer es ser honesto conmigo mismo, pasar un proceso de auto-honestidad. Es decir, cuando yo quiera cambiar algo, ¿qué me va a ocurrir? Que ese nuevo hábito, con toda probabilidad, va a entrar en conflicto con lo que pide mi estrategia, con lo que pide mi eneatipo. Eso implica que voy a tener que resolver ese conflicto, porque si yo, en la parte primera, en el proceso de conciencia, de ser consciente que tengo que cambiar, he decidido y he tomado la decisión de que si yo cambio este hábito va a ser positivo para mí, lo debo cambiar. Pero al cambiar ese hábito, lo que nos va a ocurrir es que vamos a tener un conflicto interno. ¿Qué significa? Pues que ocurre una cosa, los seres humanos somos muy curiosos. Somos muy curiosos en el sentido de que es muy curioso cómo nos comportamos, ¿no? Porque cuando tenemos dos ideas contrapuestas en la cabeza, cuando yo estoy de acuerdo con una idea y estoy de acuerdo con la contraria, al final hacemos un poco... nos comportamos a veces de manera poco razonable, ¿no? Es cuando cometemos estupideces y hacemos un poco, no sé, es como hacer el tonto, ¿no? No eres coherente, no somos coherentes con las cosas que hacemos. Y esto nos ocurre, es decir, yo quiero hacer esto, pero me resisto a hacerlo porque mi eneatipo me está diciendo que que con eso no va a conseguir lo que persigue. Pues por poneros un ejemplo, si sois un eneatipo 1, pues oye, sonreír todas las mañanas a la gente, pues eso es de poco profesional y eso pues qué importancia tiene. Oye, que cada uno venga saludado ya de su casa, ¿no? Bueno, pues esta persona que sabe que debería hacer eso, se va a resistir a eso. Dice, voy a saludar yo por las mañanas con una sonrisa. Es que no me sale. Bueno, si somos conscientes nos va a salir. Pero el asunto no es este. El asunto es que ese ejercicio de darnos cuenta de que que tenemos un conflicto interno, lo tenemos que deshacer. Ese nudo lo tenemos que deshacer. ¿Cómo lo hacemos? Lo que vamos es a contarnos una historia nosotros mismos para desmontar ese conflicto interno que nos genera nuestro propio eneatipo. Es decir, ¿qué ocurre? Por un lado, ¿qué ocurre si yo no hago esto? O sea, si yo no me muestro cordial con las personas, les dedico una sonrisa, ¿qué ocurre? ¿Y qué ocurre si lo hago? Es decir, si yo tengo, por ejemplo, un entorno de trabajo donde sé que se me están generando problemas porque soy un 1, soy una persona inflexible, soy una persona que le dice a todos lo que tienen que hacer o les saca todos los fallos, los demás se sienten criticados, eso no lo voy a cambiar de la noche a la mañana, pero sí que puedo empezar por esta pequeña cosa. Y la idea es, vamos a ver, si yo mejoro esto, ¿qué va a ser más perfecto? Porque claro, el uno cree que es perfecto
alguien que es muy profesional, que hace bien las cosas y que cumple con su trabajo. Pero evidentemente eso no solo es así, sino que hace falta tener unas relaciones armoniosas con tus compañeros de trabajo. Entonces, ¿qué será más perfecto? Estar en un trabajo con unos compañeros donde tengamos buenas relaciones, donde podamos trabajar juntos de una manera que nos sintamos a gusto y donde podamos colaborar, con lo cual voy a conseguir unos mejores resultados en mi trabajo. Me voy a sentir mejor, más valorado, voy a ser mejor profesional. ¿Va a ser eso más perfecto que si no lo hago? Es decir, que si, como yo no considero que tenga que ser simpático con nadie, que los demás se busquen la vida, que eso no tiene que ver para que a mí me reconozcan mi buen trabajo, pero eso me va a generar problemas en mis relaciones, va a generar que la gente no me ayude, va a generar que en cuanto la gente tenga oportunidad, pues seguramente pues prescinda de mí. ¿Qué va a ser más perfecto? Evidentemente lo anterior. Si yo tengo unas relaciones armoniosas y tengo un entorno de trabajo donde nos sintamos todos a gusto y podamos colaborar, eso va a mejorar sustancialmente cómo me voy a los resultados que voy a obtener y sobre todo cómo me voy a sentir, porque a nadie, aunque yo sea un uno, le gusta estar siempre de conflictos con las personas, ¿vale? Entonces, ¿qué conseguimos con esto? Conseguimos que todo eso que estamos rechazando, al final lo incorporamos y es como ampliar la caja de herramientas que tenemos limitada, que es con la que nos desenvolvemos en la vida, ampliamos ese hábito, ya hemos interiorizado que eso nos va a generar, que no solamente va en contra de nuestra estrategia, sino que es que realmente va a favor, va a potenciar lo que mi ego, lo que mi estrategia cognitiva, lo que mi eneatipo persigue, que es ser más perfecto. La diferencia es que lo que yo ya tengo incorporado es algo que mi eneatipo me lo pide en el corto plazo, de manera inmediata. Y este trabajo hay que hacerlo durante un tiempo, entonces es una respuesta a más largo plazo. Pero casi siempre todo lo que hacemos a más largo plazo nos va a dar muchos mejores resultados que la respuesta inmediata, porque va a ser más adaptativa y nos va a generar más satisfacción porque vamos a tener formas de adaptarnos, ¿no? Entonces, el secreto ahí va a ser, eso es, a contarnos ese relato, esa historia, para desmontar el conflicto interno que se nos genera a la hora de tener esa resistencia para incorporar ese nuevo hábito. Cuando hemos interiorizado eso, cuando sabemos que realmente, no solamente porque lo escribamos en un papel, sino porque lo hemos interiorizado, porque yo sé que si yo voy por las mañanas y le saludo a la gente con una sonrisa, aunque solamente sea esa primera vez, la gente me va a responder. Y ese pequeño acto va a hacer que mis relaciones empiecen a ser más perfectas, que es lo que yo realmente estoy buscando. Yo nunca voy a dejar de ser un eneatipo 1. Una vez que hemos hecho esto, lo siguiente es establecer un plan de acción. Un plan de acción que sea sencillo, que sea perfectamente ejecutable y que podamos hacer un seguimiento. Pero sencillo, es decir, durante un mes. Sabéis que los hábitos tardan entre 2-3 semanas en adquirirse. Bueno, pues yo os propondría que durante un mes, por poner el ejemplo de este eneatipo 1, todas las mañanas, cuando llegue a la oficina, o con cualquier persona que me encuentre que yo conozca, la primera vez que yo le vea, le salude con una sonrisa y le diga buenos días. Y ya está. Que luego le veo a las 2 horas y le saludo como siempre, no pasa nada. Lo importante es el cambio que voy a potenciar yo dentro de mí. Por eso es que hay que estar consciente, hablábamos del triángulo de estar consciente, del piloto automático, de estar consciente. Entonces, la clave es, en el momento que se produce el evento, que salte el darte cuenta. Porque si salta el evento y nos damos cuenta después, está bien. Lo que hay que hacer es acortar ese momento. Entonces, si yo me doy cuenta en ese momento, puedo tomar la acción y ejecutar ese plan de acción que me he propuesto. Ese plan de acción no debe incluir más de 1 o 2 hábitos a la vez. Poco a poco.
¿Qué ocurre? Cuando vamos incorporando ese hábito, cuando lo incorporamos, el cambio es exponencial. Lo que hay que hacer es, una vez que vemos que ese hábito lo tenemos incorporado y nos sale solo, es decir, ya funcionamos en automático y de manera automática ya actuamos así, hacemos el mismo trabajo para incorporar un nuevo hábito. ¿Esto qué significa? Pues que ya no solamente que, oye, hemos incorporado esta pequeña cosa, vamos a incorporar otra pequeña cosa, pero esta pequeña cosa lo que va a hacer es que va a mejorar mi relación con mi entorno. La mejora de mi interacción con el entorno va a provocar a su vez cambios en mí en el sentido de mejora, es decir, yo me voy a sentir mejor, con lo cual voy a responder más positivamente a los eventos, las personas que hay en mi entorno. Es decir, que con un pequeño cambio que empecemos, aunque tengamos que hacer varios, con un pequeño cambio, la progresión es en espiral y además es casi exponencial, porque esas cosas que hemos incorporado que nos resultan positivas, lo que nos va a hacer es ir incorporando además otra serie de cosas que nos iremos dando cuenta con las que ni siquiera contábamos y que nos van a venir solas. Entonces, de eso se trata el proceso de conciencia en acción. Llegados hasta aquí, yo os quiero preguntar, os quiero proponer, como ya conocéis vuestro eneatipo, vuestra estrategia cognitiva, conocéis cómo funcionan vuestras flechas, qué variante instintiva tenéis, y seguramente hayáis hecho ya un análisis de cuáles son las áreas problemáticas de vuestra vida, tanto en el trabajo como en las relaciones, como en cualquier otro ámbito, yo os propondría que hicierais un ejercicio de pensar qué cosas de las que hacéis, qué repertorio de hábitos os generan problemas. ¿Qué cosas son aquellas que si yo cambiase me mejorarían sustancialmente las cosas? Esto significa hacer un ejercicio de introspección y un ejercicio de determinar dónde tengo mis áreas de mejora y de conflicto. Yo os voy a dar un consejo. Todas aquellas cosas que hagáis o que os generan ansiedad, que os generan malestar, que os generan inquietud, que os caen mal, que no os dejan tranquilos, que no son satisfactorias, todas esas seguramente están basadas en algo que tenéis que cambiar. El secreto de todo esto es ir haciéndolo poco a poco. Espero que os sea útil.